Yo he conocido gente guachafa. Y vaya que he conocido gente bien guachafa. Pero Mike, ¿y esto? Esto es too much. Los conciertos son experiencias únicas, noches que vas a recordar toda tu vida, luces, pantallas gigantes, canciones que has escuchado 1000 veces, pero que en vivo prometen sentirse diferente. Todo está pensado para que creas que será perfecto, y en muchas ocasiones lo es, pero lo que casi nadie te cuenta es que el concierto no empieza cuando suena la primera canción, empieza mucho antes, y muchas veces ahí es donde todo se empieza a torcer. Antes de cantar, antes de saltar, antes de grabar, tienes que pasar por colas interminables, sistemas que no funcionan, precios inflados y situaciones que te hacen preguntarte si de verdad valió la pena, porque el concierto no es solo el artista en el escenario, es también la espera, el caos, el desorden y todo lo que ocurre alrededor del espectáculo. En redes sociales vemos solo el resultado final, videos cortos, luces bonitas, gente cantando a todo pulmón, pero pocos suben la hora bajo el sol, el empujón para entrar, el celular que desapareció, el sonido que no se escuchaba bien, o el momento en el que intentas ir al baño y muchas otras cosas más que pasan dentro. En este video vamos a recorrer todo eso que no suele aparecer en los afiches ni en las historias, todo lo que pasa antes, durante y después del show. Hoy vamos a hablar de lo que casi nadie quiere admitir, el lado oscuro de los conciertos. Las colas. Comprar una entrada para un concierto multitudinario, especialmente para artistas internacionales, ya no es solo una compra, es una prueba de paciencia. Todo empieza semanas o meses antes cuando anuncian que irán a tu ciudad. Esperas el día que se abran las ventas, que mayormente son frente a una pantalla, en una cola virtual que prometen orden, pero casi nunca lo cumplen. Te conectas temprano, actualizas la página, ves cómo el número avanza lentamente, y cuando por fin parece que es tu turno, la web se congela, se cae o simplemente te devuelve al inicio. Algunos con suerte logran entrar y comprar, otros se quedan mirando cómo las entradas desaparecen en segundos. No importa cuán rápido seas, muchas veces no ganas por rapidez, sino por suerte. Y si finalmente consigues tu entrada, el día del concierto la cola vuelve a aparecer, ahora en versión física. Filas largas desde horas, incluso días antes. Personas paradas o acampando bajo el sol, el frío o la lluvia. Muchos son verdaderos fans, pero otros lo hacen para vender su lugar. ¿Desde cuándo están acampando? Ya acá ya tenemos una semana tenemos acá. ¿Desde cuándo sigues esta banda ahorita? Pucha madre, tengo ya como 8 años por lo menos. ¿Cuál es la canción que más te gusta de ellos? La de Corazón. Cántanos un poquito de esta canción para que toda la... No sabes inglés todavía. No sabes inglés, pero te gusta la Sí, banda. claro. En estas colas pasa de todo, gente que se cuela, discusiones, empujones y miradas de fastidio colectivo. Nadie quiere perder su lugar porque perderlo significa retroceder horas de espera. El ambiente se carga de tensión incluso antes de escuchar una sola canción, y así desde el inicio el concierto deja claro algo: la experiencia no siempre empieza con música, empieza con espera. Los celulares y los que tapan la vista. Ir a un concierto hoy no es solo escuchar música, es también sostener un celular durante casi todo el show. Apenas entras, cientos de pantallas se levantan al mismo tiempo. El escenario queda al fondo y delante de ti lo que ves no es el artista, sino una muralla de teléfonos grabando exactamente lo mismo. Personas que pagaron una entrada para mirar un concierto a través de una pantalla. Muchos dicen que graban para recordar el momento, pero la mayoría de esos videos nunca se vuelven a ver. Se quedan guardados, perdidos entre archivos, ocupando memoria, mientras la experiencia real pasó frente a sus ojos sin ser vivida del todo. Hay quienes pasan más tiempo ajustando el enfoque, subiendo historias o revisando si el video salió bien, más que cantando o disfrutando del momento. Y si bien cada uno disfruta del concierto a su manera, a veces el problema no es solo personal, también es colectivo. Los celulares bloquean la vista, distraen, incomodan. Basta con que alguien levante el brazo para que varias personas detrás tengan que mover la cabeza, y más aún si son de baja estatura. Y eso se vuelve aún peor cuando alguien decide subirse a los hombros de otra persona. Y así, en lugar de vivir un momento compartido, cada uno entra en su propio mundo, buscando la mejor toma, el mejor clip, el mejor recuerdo para mostrar después, y cuando termina el show quedan los videos, pero te queda la experiencia de haber disfrutado cada segundo. Los que entran como sea. En algunos conciertos el problema empieza cuando el lugar simplemente no da abasto. A veces el aforo se ve superado, otras veces el control se vuelve insuficiente, y ahí aparece un fenómeno que se repite cada vez más: personas que intentan ingresar como sea. En eventos como el concierto realizado en Megaplaza u otros que se hicieron gratuitos, la cantidad de asistentes superaron lo previsto. Con el espacio lleno y miles de personas queriendo entrar, algunos comenzaron a trepar rejas o buscar accesos alternativos para no quedarse afuera. Las imágenes circularon rápidamente en redes, generando preocupación por la seguridad y
el desorden que se formó en los alrededores. Situaciones similares se han visto en conciertos de artistas internacionales. En estos casos se reportó a personas intentando ingresar sin entrada, escalando estructuras o forzando accesos, aprovechando la confusión y la falta de control en ciertos momentos. Para quienes ingresan de esa manera, nada está asegurado, ya que cualquier incidente puede salirse de control en cuestión de segundos. Entrar como sea no es solo una expresión, es el reflejo de eventos que crecen más rápido que su organización, y cuando el control falla, el concierto se convierte en un espacio donde nadie sabe realmente qué puede pasar. Los supuestos fans. Ir a un concierto ya no garantiza estar rodeado de personas que realmente fueron por la música. En muchos eventos, una parte del público está ahí por razones muy distintas: acompañar a alguien, grabar contenido, figurar en redes o simplemente decir a todos que estuvo ahí. No te preocupes, vente conmigo. Son personas que conocen una canción, a veces solo el coro, pero ocupan espacio, empujan y atraviesan el resto sin mayor interés. Pero los peores son los que van a generar un ambiente negativo contra el artista. Páralo ahí. Por mi madre que yo voy a bajar ahora, yo tengo combo también, oíste, vamos para allá abajo ahora. Vente, vamos para allá abajo. Vamos, hombre. Si seguridad no saca a ese tipo, Arcángel no va a cantar. ¿Para qué pagar solo para ir a hacer este tipo de cosas? Mientras algunos intentan cantar o escuchar, otros hablan fuerte, se mueven sin cuidado o miran al reloj esperando el momento viral. También están los que llegan tarde y avanzan empujando para buscar su grupo, interrumpiendo filas enteras de personas que ya estaban ahí desde el inicio, o los que se van antes del final porque ya grabaron lo que querían. Para quienes realmente esperaron ese concierto durante meses, esas actitudes pesan más de lo que parece. No se trata de exigir fanatismo extremo, sino de respeto. Fallas en el sonido y el autotune. Para muchos el sonido es lo más importante de un concierto. Puedes perdonar la cola, el precio o el cansancio, pero si la música no se escucha bien, toda la experiencia se viene abajo. Y en los últimos años, cada vez más asistentes coinciden en lo mismo. El sonido en vivo ya no siempre suena realmente en vivo. Uno de los problemas más comentados es el uso excesivo de autotune y efectos digitales. En algunos conciertos, la voz del artista suena tan procesada que pierde naturalidad. Para el público eso genera una sensación extraña. Estás viendo a alguien cantar frente a ti, pero lo que escuchas parece más una grabación que una interpretación real. Estos se suman fallas técnicas clásicas, micrófonos que se cortan, volúmenes mal balanceados y bases que tapan completamente la voz. En ciertos momentos el público canta más que el propio artista. El problema no es que usen herramientas tecnológicas, sino cómo se usan. Cuando el sonido está mal ajustado o demasiado procesado, la conexión se rompe. El concierto deja de sentirse único y empieza a parecer una reproducción en vivo de algo que escuchaste en tu celular. Esperas y cancelaciones. Entrar al recinto no significa que el concierto vaya a empezar pronto. Muchas veces, después de pasar controles, colas y empujones, comienza otra espera, la del artista. El público queda dentro durante horas, de pie, sin información clara y con el escenario inmóvil. Las luces siguen encendidas, el sonido no arranca y el tiempo pasa lento. Al principio hay paciencia, la gente conversa, revisa el celular, se acomoda donde puede, pero con el paso de los minutos la incomodidad crece. Nadie sabe cuánto falta y solo queda esperar. En algunos casos, esa espera termina mal. El retraso se extiende tanto que el ambiente se vuelve tenso. El público empieza a reclamar y cuando finalmente llega un comunicado no siempre trae buenas noticias. Hay conciertos que se acortan drásticamente y otros que simplemente no se realizan. El show se cancela cuando la gente ya está dentro o incluso después de haber esperado horas. Las explicaciones suelen ser breves y generales. Problemas técnicos, situaciones externas, así como pasó con el ceviche, o decisiones de último momento. Para el público da igual, el tiempo ya se perdió, la energía también, y aunque en algunos casos se promete una reprogramación o devolución, eso no borra la sensación de frustración. Los revendedores. Conseguir una entrada no siempre significa comprarla en una página oficial. Para muchos el verdadero mercado empieza cuando todo está agotado. Incluso se dice que esta es una de las principales razones por las cuales las entradas se agotan rápido. Grupos de reventa, mensajes privados, perfiles sin rostro y precios que suben sin ningún control. El mismo boleto que ya costaba bastante pasa a valer el doble o el triple en cuestión de horas. Y aún así hay gente dispuesta a pagar. La reventa se ha vuelto tan común que ya forma parte del ecosistema del concierto. Algunos compradores saben que están pagando de más
más, pero prefieren eso a quedarse afuera. Otros confían en promesas que terminan mal, entradas falsas, códigos que no funcionan o accesos que ya fueron usados. Pero me han estafado 2 veces. No, Es que no encontré en la web. Y pues en TikTok, pues así que publican, pues no, ¿qué tienen? Y yo pues súper emocionada. Las compré allí y me estafaron. Cuando el problema aparece, ya es tarde, no hay a quien reclamarle. Lo más inquietante es que muchas veces esta reventa parece operar con total normalidad. Siempre hay alguien ofreciendo entradas cerca del recinto, siempre hay grupos en redes y siempre hay personas que lamentablemente caen. Los VIP ya no son VIP. Durante años, pagar una entrada VIP significaba estar más cerca del escenario, tener mejor vista y en teoría una experiencia distinta al resto del público. Hoy eso cambió, ahora el VIP ya no es VIP, porque siempre hay un nivel más arriba. Ahora están los Super VIP, los Platinum y los nombres que se les ocurran a los artistas. Piensas que estás pagando más, pero no es lo suficiente. Que todo el concierto de Bad Bunny lo cante en la casita que está al frente de la tribuna norte. O sea, pagué la entrada más cara y lo voy a ver como si estuviera en mi casa. Lo tengo que ver con un satélite. Muchos compran zona VIP creyendo que tendrán comodidad, pero se dan cuenta de que están lejos, rodeados de gente y con la vista parcialmente tapada. Frente a ellos aparece otra zona más exclusiva, separada por vallas y mejor ubicación. A esto se le suman los problemas de ubicación de las demás zonas, que no siempre coinciden con lo prometido. Esto genera una sensación constante de engaño, porque el problema no es pagar caro, sino pagar caro para descubrir que no significa mayor beneficio. Los precios altos. Ir a un concierto ya no es solo comprar una entrada, es aceptar una cadena de gastos que empieza mucho antes de llegar al recinto y no termina hasta que sales. Las entradas suben cada año, incluso llegando a costar todo lo que algunos ganan en un mes, y aún así el público sigue pagando, porque perderse el concierto duele más que el precio. Una vez adentro el panorama no cambia mucho, una bebida cuesta lo mismo que un almuerzo completo, algo simple para comer se vuelve un lujo, no importa si es agua, gaseosa o sándwich, todo tiene un precio inflado. ¿Cuánto está el choripán? 25 soles. Pues me dice, oye, tengo sed de comprar una botella de agua. Ya, justo pasó un huevón con una botella de agua. Hermano, ¿cuánto un agua? 15 soles. Lo curioso es que estos precios ya están normalizados. La gente se queja, pero compra igual. El concierto se vuelve una experiencia donde disfrutar también significa gastar más de lo que tenías pensado. Los baños. Los baños en los conciertos son todo un mundo. Desde que entras sabes que usarlos será una experiencia incómoda. Filas largas, espacios reducidos y una sensación constante de apuro. Siempre hay gente esperando, siempre parece que nunca avanzan. En muchos casos el estado de los baños deja mucho que desear. Lo que debería ser un servicio básico se convierte en algo que muchos prefieren evitar. Además, ir al baño implica otro riesgo: no volver a tu lugar. Sales unos minutos y cuando intentas regresar el espacio ya se cerró, la multitud se movió, el público se apretó más y avanzar se vuelve casi imposible. Pierdes canciones, pierdes el ritmo y a veces pierdes por completo la experiencia. Y en medio de todo eso, los baños también se transforman en espacios sin control, parejas que entran juntas con la adrenalina de haber bebido de más. Todo pasa rápido, sin orden y sin suficiente supervisión. Al final, muchos concluyen en que aguantar hasta que termine el concierto es la opción menos mala. Por eso muchas veces es mejor no beber mucha agua antes de ir a un concierto, se evitan muchos problemas. Las salidas caóticas. Cuando el concierto termina, la música se apaga, pero el caos no termina. Miles de personas avanzan hacia las salidas como una sola masa y sin orden claro. Todo se mueve lento, apretado, con empujones inevitables. Afuera la escena no cambia. Calles llenas, bocinas, gente caminando sin rumbo y una sola pregunta en común: ¿cómo me voy de acá? El transporte público suele ser insuficiente o simplemente desaparece porque la mayoría de estos conciertos terminan de madrugada. Conseguir un taxi se vuelve casi imposible y cuando aparece uno el precio te sale más caro que un viaje interprovincial. ¿A dónde va? ¿Como a 10 minutos? Ah, pues mira, como acabamos de salir de un concierto y la verdad es que a nosotros nos gusta cobrar bien pinche caro, nada más dime 1,000 pesos, 100 pesos de aquí a 10 minutos, ¿va? Me dice, ¿cómo que está caro? Está mal. Muchos terminan caminando varias cuadras, a veces kilómetros, buscando una avenida con algo de movimiento. Otros esperan muchos minutos con la esperanza de que la situación mejore. La euforia del concierto se va apagando mientras el cansancio toma su lugar. Para muchos es el último recuerdo de la noche y no siempre es uno bueno. Robos silenciosos. En los conciertos, los robos casi nunca hacen ruido, no hay gritos ni forcejeos, todo pasa rápido. Entre empujones y distracciones, un movimiento brusco, alguien que se acerca demasiado y cuando te das cuenta, algo ya no está. La mayoría de las víctimas no nota el acto en el momento. Recién cuando termina una canción, cuando intentan grabar o cuando salen del recinto, se dan cuenta de que el celular desapareció. Mochilas abiertas, bolsillos vacíos, carteras forzadas sin que nadie lo haya notado. Lo más preocupante es que muchas veces no se trata de hechos aislados. Hay grupos que se mueven entre la multitud
multitud, aprovechan el desorden y actúan con total tranquilidad. Saben que en medio de miles de personas es casi imposible identificar al responsable. Al final queda la frustración, preguntas al personal, miras alrededor, pero ya no hay nada que hacer. El concierto sigue para todos los demás, pero para ti la experiencia ya cambió por completo. Acabamos el concierto y bueno, me estaba tomando fotos con la gente y alguien muy vivo me ha bolsiqueado y me ha quitado mi celular. El descontrol. Hay un punto en algunos conciertos donde la música deja de ser lo más importante. No pasa en todos ni con todos los públicos, pero cuando ocurre se siente de inmediato. El ambiente cambia. Lo que debería ser celebración se vuelve tensión. Uno de los ejemplos más claros es lo que ocurre dentro del público cuando no hay control suficiente. Los pogos, que en muchos casos forman parte natural del show, pueden transformarse en un problema cuando no hay límites claros. Personas pueden quedar atrapadas, empujadas sin aviso, perdiendo el equilibrio en medio de la multitud, y cuando nadie regula los espacios, el riesgo aumenta. Pero el descontrol no se queda solo ahí, también aparece fuera de esas zonas, empujones cerca de las vallas, discusiones por el espacio, personas avanzando a la fuerza para estar más adelante. A eso se suma el consumo excesivo de alcohol que en algunos eventos intensifica las reacciones, gente alterada, discusiones que empiezan por nada y miradas que buscan conflicto más que disfrute. En ciertos conciertos populares, especialmente en eventos masivos o de barrio como los Tonos Chicha, el ambiente puede volverse aún más pesado, no por la música en sí, sino por la falta de orden alrededor. Se siente una tensión constante, como si cualquier cosa pudiera desatar un problema mayor. El público deja de mirar al escenario y empieza a mirar a los costados, a cuidar sus cosas, a evaluar si es mejor moverse o irse antes. Hay eventos que terminan con corridas repentinas, gritos, botellas por el aire y momentos de confusión donde nadie sabe exactamente qué está pasando. El show se interrumpe, la música se corta y la sensación de inseguridad se apodera del lugar. Incluso ha habido casos donde desde el escenario se han hecho ciertos saludos. Un saludo para Miller y Turrón, entre las gordas, Manzana, Cabo, Jota, Chino Pigo, los pulpos presentes. No se trata de decir que todos los asistentes son iguales, muchos van solo a disfrutar, pero basta con unos cuantos, sumado a una organización deficiente para que todo cambie. Cuando el descontrol aparece, la música pasa a segundo plano, el concierto deja de ser una experiencia colectiva y se convierte en un espacio donde cada uno intenta protegerse. El cobro de cuotas. En algunos conciertos, los problemas no solo ocurren frente al escenario, sino detrás de él. Existen situaciones poco visibles para el público, donde los propios músicos o equipos de trabajo enfrentan presiones que rara vez se comentan abiertamente. En ciertos contextos, se habla de personas que buscan controlar quién se presenta, dónde y bajo qué condiciones. No siempre es algo explícito, muchas veces se maneja como acuerdos informales o pagos que se hacen para evitar conflictos. Asegurar que el evento se realice sin inconvenientes o simplemente para poder tocar tranquilos. El público llega, canta y se va sin saber que detrás del show hubo tensiones que nada tienen que ver con la música. En el peor de los casos, las consecuencias aparecen en pleno concierto, tanto para los espectadores o para los cantantes, aunque ya ni siquiera después del concierto se puede sentir tanta seguridad como pasó con Armonía 10. Para algunos artistas, estas presiones pueden marcar la diferencia entre presentarse o no hacerlo, así como pasó con Aguamarina, que por este tipo de cosas tuvo que retirarse de los escenarios. Esto forma parte de una realidad que rodea a ciertos eventos y que afecta directamente a quienes están sobre el escenario. El concierto se ve igual desde afuera, pero por dentro no siempre es tan simple como parece. Accidentes fatales. Los conciertos, cuando reúnen a miles de personas en un solo espacio, también pueden convertirse en escenarios de riesgo. Basta un momento de desorden, una mala decisión o una reacción en cadena para que la situación se salga de control. Y cuando eso pasa, las consecuencias pueden ser graves. Uno de los casos más recordados ocurrió hace muchos años durante un concierto de dos cantantes muy famosos en su época, donde el exceso de público, la falta de control en los accesos y el desborde de asistentes generaron escenas de pánico. Personas atrapadas, empujones, desmayos y demás incidentes por exceso de aforo que derivan en consecuencias fatales. Este tipo de situaciones no es aislado. En distintos eventos se han registrado descompensaciones por calor, falta de ventilación y largas horas de espera, personas que caen al suelo y tardan en recibir ayuda, cortocircuitos, incendios y muchos otros problemas más que pueden ocurrir en estos espacios. Mientras el concierto sigue o se detiene sin que el público entienda bien qué está pasando, casos que aparecen en las noticias generan indignación por unos días y luego se olvidan, hasta que vuelve a pasar en otro lugar, con otro nombre y otro escenario. Estos accidentes recuerdan algo importante: un concierto no es solo música y luces, es logística, control, responsabilidad y prevención. Cuando cualquiera de estos elementos falla, el riesgo es real, y aunque nadie va a un concierto pensando que algo malo puede pasar, la historia demuestra que no es imposible. Fanatismo sin límites. Con la llegada de artistas muy populares, como ha ocurrido recientemente con BTS en Perú, aparte de que ahora todos de la nada se volvieron ARMYs,
aparece otro fenómeno que se repite cada cierto tiempo y que va más allá de la música. En redes sociales empiezan a circular comentarios, bromas y publicaciones donde algunas personas dicen estar dispuestas a hacer lo que sea por conseguir una entrada. Para muchos todo queda en chistes, exageraciones o frases lanzadas al aire para llamar la atención, pero el problema es que no siempre se queda ahí. Me han escrito al privado muchas chicas. Hace unas horas publiqué este video en mi cuenta. Claro, hay muchos comentarios divertidos en el video, chévere, ¿no? Pero obviamente mira, hay como con tal de ir lo que se pueda. Y hay muchos que escriben así, como contáctame, escríbeme al privado. Yo haría de todo por tener esa entrada. Manda mensaje. Ok, uno puede pensar que, qué divertido, jajaja. Pero ya llegar al punto de escribirme al privado y ofrecerme lo que sea por una entrada. Hasta me han escrito madres de familia pidiéndome que le compre una entrada a su hija y que pueden hacer lo que sea. Por favor, no hagan eso, tengan cuidado. Hay mucha gente mala en las redes sociales. En medio de esa desesperación también aparecen personas que se aprovechan de la situación. Hombres que prometen entradas, contactos o supuestas facilidades a cambio de favores que nada tienen que ver con un concierto. Este tipo de cosas no es nuevo ni exclusivo de un solo país. Ya se ha visto en otros contextos como en conciertos de artistas internacionales en México, e incluso ha sido retratado en programas como La Rosa de Guadalupe. Pues yo sí estoy dispuesta a cumplir a cambio del boleto. Pues vamos a mi cuarto, ¿no? Pero primero dame el boleto. ¡Sí, mi boleto para ver a Justin! ¡Sí, wow! No, lo que yo quiero. Está bien. Vamos a telefonar. ¡Ay, Justin, te amo! Lo más preocupante es que en estas conversaciones muchas veces se menciona a personas jóvenes, algunos de bajos recursos o incluso menores de edad, que pueden ser más vulnerables a este tipo de engaños, no porque todas lo harían, sino porque en contextos de presión, ilusión y falta de información el riesgo aumenta. Aquí el problema no es el fanatismo, sino la falta de límites y de conciencia. Un concierto no debería convertirse en un espacio donde alguien sienta que tiene que exponerse o ponerse en riesgo para vivir una experiencia musical. La música une, emociona y mueve masas, pero cuando se cruza con la desesperación y la viveza, también puede revelar el lado más incómodo de nuestra sociedad. Los conciertos siguen siendo uno de los pocos lugares donde miles de personas se juntan por una misma razón: la música, cantar, saltar, olvidar por un rato los problemas del día a día. Esa parte sigue siendo real y sigue siendo poderosa, pero alrededor de esa experiencia se ha ido formando otra realidad que muchos prefieren no mirar. El público se adapta, los artistas siguen tocando y el negocio continúa, pero cada problema que se ignora queda ahí, esperando el momento de volver a aparecer. Porque un concierto no debería sentirse como una prueba de resistencia, ni como un espacio donde tienes que estar alerta todo el tiempo. La música merece algo mejor, y el público también. Y hablar de esas cosas no es arruinar la fiesta, es reconocer que el espectáculo puede mejorar. Saludos para los primeros en comentar mi último video, para Dar de Treus, para Alex Knight, para Pamela Cortés, para Aarón Jesús Condor y Luque, y para todos los que dieron ideas para este video.